ellos sí o sí tienen que estar cuando nosotros compartimos el mensaje. Hemos dicho que algo que no debe faltar es tratar de hacer a la persona ver su condición. Su condición es muy importante. Recuerden eso, tomen nota. Debemos hacerle ver a la persona su condición. Y la manera en que nosotros podemos, con la palabra de Dios, creo, hacerle ver a la persona su condición es a través de la ley. Por ejemplo, ¿qué es el pecado? Según la palabra de Dios, es infracción de la ley. Así que si nosotros exponemos la ley a la persona, no matarás, no mentirás, no codiciarás, en alguno de ellos, cualquiera de nosotros ha fallado. Y ahí se va a activar la conciencia porque está escrita en el corazón. Nos va a hacer entender qué es el pecado. Eso era malo. Y nos va a dar conciencia de culpa. Vamos a sentirnos culpables. Eso no garantiza que vamos a tener una buena reacción, pero va a haber una reacción. Puede ser que la reacción sea: ¿y tú qué me dices? Si tú también eres así. Ya, eso revela que la persona se siente culpable, pero su reacción es negativa. ¿Me dejo entender? O que diga: sí, pues, pero todos somos pecadores. La idea es que la reacción, por ejemplo, en el caso de Esteban, en el caso de Cristo, en el caso de Esteban le apedrearon. La reacción fue negativa, pero funcionó al final en el sentido de que se sentían culpables. Con Cristo también, cuando iban a apedrear a esa mujer pecadora, la reacción fue salieron cada uno arrojando su piedra a un costado, se fueron, ¿no? Desde el mayor hasta el menor de ellos, dice la palabra de Dios, ¿no? Y hemos empezado a hablar de las consecuencias, porque al hablar de la condición como pecadores, como condenados, ahora tenemos que hablar de las consecuencias. Y cuando pensamos en las consecuencias, abrimos a la persona la mente a la eternidad. Normalmente nuestro pensamiento es: tengo problemas, tengo necesidades, tengo planes, tengo metas, tengo proyectos, pero solo para este mundo. Y la gente piensa así. Pero abrirla al entendimiento de que la vida no se acaba con la muerte es muy importante. La primera consecuencia visible del pecado es la muerte. ¿Ya? Están anotando seguro, hermanos, ahí en casa. Acá también los niños están anotando. La primera consecuencia del pecado es la muerte. Y en la Biblia se describe, como ustedes bien saben, 3 tipos de muerte. La muerte física, separación del alma de la parte material, inmaterial del cuerpo. Y me expreso así porque algunos hacen alma y cuerpo, una sola división. Otros dicen no, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, parte material y parte inmaterial mejor. Y hemos visto temprano que la muerte física no es que la persona se queda durmiendo en su cuerpo, según la Biblia. La persona va a la presencia de Dios o a la condenación eterna, su alma, y está consciente. Hemos visto que no es el fin de la existencia, que todavía hay conciencia después de la muerte. Y esa es la muerte física, ¿no? Entonces, no vaya a pensar que con la muerte se acaba todo. Eso no es cierto. Más bien, la muerte abre la puerta hacia la eternidad. Y sin Cristo, lo único que le espera es la condenación eterna, porque somos pecadores. Hablemos de la muerte espiritual. Muerte espiritual implica separación de Dios. Y es muy importante aclarar esto. Muerte espiritual no es inconsciencia espiritual. Es decir, algunos grupos religiosos o algunos predicadores también exponen que muerte es inconsciencia, es decir, la persona está inerte espiritualmente. La persona no puede responder al mensaje, no puede entenderlo porque está muerta. Entienden así la palabra muerte. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios habla de muerte espiritual. Muerte espiritual significa separados de Dios. Y decimos separados de Dios porque la persona, aunque está separada de Dios, aunque está muerta espiritualmente, es consciente y puede responder al mensaje y es culpable por no responder al mensaje.
Es decir, si fuera cierto que están inconscientes, que están inertes espiritualmente, ¿cómo es responsable la persona por rechazar el mensaje del Evangelio? No habría responsabilidad porque está inerte, ¿no? Eso a estas enseñanzas les lleva un paso más, ¿no? Ellos dicen, la persona está inerte y Dios le da vida espiritual y entonces recién puede creer. En ese sentido lo invierten el pensamiento bíblico, en mi humilde entender. Nosotros entendemos que la persona está muerta espiritualmente, pero no así, sino está separada de Dios. Y que al estar separada de Dios sigue siendo responsable y es consciente de rechazar o de aceptar el mensaje del Evangelio. Espero me deje entender. Y que si cree, Dios le da vida. Pero primero es el creer, luego la vida. Pero no, el pensamiento de estos hermanos, con respeto lo digo, solo que lo expongo, a mi entender no es correcto, ¿no? Entienden que la persona está inerte, espiritualmente hablando, muerto, y que por más que le hables el Evangelio no va a entender porque está muerto, pues. Y que Dios tiene que darle vida espiritual, el nuevo nacimiento, dicen ellos, y entonces la persona ahora que tiene el nuevo nacimiento ya puede creer. Eso es lo que dice. Cosa que yo no creo. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte espiritual no es inconsciencia, no es que uno está inerte, sino que uno está viviendo en sus delitos y pecados, está separado de Dios. Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, versos 1 y 2. Noten lo que dice. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y noten aquí la idea de separación. ¿Qué es lo que hizo que Dios se aparte de su pueblo? En Isaías 59, 1 y 2. ¿Notan? No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, dice, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, dice el versículo 2, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro, de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que hizo que Dios se aleje de esa gente? Se separe. Las iniquidades y los pecados. Las iniquidades y los pecados. Dios, que es un Dios santo, perfectamente santo, ni un 0.000 infinitamente 001% de pecado hay en Dios. Nada. Entonces Él no puede ver la maldad. Muy limpio de ojos es para ver el mal. Entonces cuando Él, en el hombre, en el incrédulo, en el que rechaza a Cristo, en el pecador, en cualquiera, Él está separado a causa del pecado. Pero no es que la persona está inconsciente, no es que la persona está inerte. Noten Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Dios obra y nos da vida, ¿no? A pesar de que somos pecadores. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13 lo presenta de esta manera. Noten, no lo presenta la muerte espiritual como inercia. Miren, Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿qué dice? Por la sangre de Cristo.
Entonces, quizás usted en algún momento se va a encontrar con este pensamiento, ¿no? Que la persona muerta en delito y pecado en realidad está inerte, y personalmente no estoy de acuerdo. Creo que la persona es consciente, creo que Dios, el mismo Jesucristo, responsabiliza a las personas por el rechazo. Por ejemplo, Él dice a Jerusalén, a la gente en Jerusalén: cuántas veces quise juntar como la gallina aquí junta sus polluelos y no quisisteis. Pone el peso en ellos y les dice: no es que eran inconscientes, son conscientes, rechazan porque no quieren a mi persona. Él iba a ciudades y predicaba y la gente lo rechazaba, y él decía: ustedes van a recibir mayor condenación. Pero si son inertes, si no pueden responder al mensaje, ¿por qué los condena? Porque sí son conscientes, porque su rechazo es voluntario, porque la muerte no es inconsciencia. La muerte simplemente es que uno está viviendo en sus delitos y pecados, la muerte espiritual. ¿Desde cuándo estamos muertos espiritualmente? Salmo 51 dice: desde el vientre de nuestra madre somos pecadores. Por eso pateamos, pues. Desde el vientre de nuestra madre somos pecadores. ¿Se da cuenta? Imagínense, aún los pequeñitos, tan rosaditos, tan bonitos, que parecen angelitos, en realidad son unos, como dicen algunos jóvenes, unos chukis. No, ya desde pequeños. ¿Y cuál es la evidencia de que aún los bebitos son pecadores? Que pueden morir. La paga del pecado es la muerte. Y todos los seres humanos estamos expuestos a la muerte porque somos pecadores. Aún los pequeñitos, lamentablemente. Sí, es cierto, potencialmente en su capacidad, por su habilidad motriz, todavía no pueden hacer tantas maldades. Pero si uno ha tenido bebés, sabe que a veces, aun siendo bebés, empiezan a actuar pecaminosamente, ¿no? No lo entienden todo, pero empiezan a hacer cosas indebidas. La muerte física, separación de la parte material de la parte inmaterial del ser humano, ¿verdad? Fundamental entender eso. Creemos que la persona, su cuerpo queda en la tumba, en el sepulcro, donde lo pongan, queda allí, vuelve al polvo, aun si es ceniza, vuelve al polvo igual, pero su parte inmaterial, su alma, su espíritu, las dos cosas, van al lugar eterno, a la condenación eterna o a la presencia de Dios. Eso entendemos en la muerte, preparándose para el juicio que va a venir después, que vamos a hablar también. Entendemos que la muerte espiritual es que a raíz de la caída del hombre en Génesis 3, todos nosotros nacemos pecadores. La muerte entró en el mundo por un hombre y por el pecado. El pecado entró, gracias a que un hombre pecó, la muerte entró en el mundo. Y ahora todos nosotros somos pecadores en el sentido espiritual, estamos muertos. Es decir, tenemos pecados en nosotros. Nuestra tendencia es inclinarnos hacia lo malo. Desde pequeñitos, desde el vientre de nuestra madre, dice la Biblia, somos pecadores. Somos pecadores. Esa es la separación de Dios, separación espiritual. No es inerte, no es que uno está inconsciente, sino que uno está consciente, puede entender el mensaje, por eso el Espíritu Santo obra, pero el aceptar o rechazar también es responsabilidad de cada uno. Y está el tercer aspecto de la muerte, la tercera dimensión, que es la muerte eterna, o como la Biblia lo llama, la muerte segunda. Mire por favor Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11. Estamos hablando de una iglesia, el mensaje a una iglesia. Apocalipsis 2:11. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño ¿de qué? De la segunda muerte. La palabra vencer, a la luz de 1 de Juan 5, es creer. El que cree, vence. ¿Cuál es la victoria?
¿Quién es el que vence al mundo? Dice Primera de Juan, ¿verdad? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos vencido. El que vence es el que cree. El que vence, el que cree, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que vence no es el que se gana la salvación, no. El que vence es el que cree, según Primera de Juan 5. Y el que cree no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. Digo esto porque a veces la palabra vencer lleva la idea del esfuerzo personal, pero la salvación no es en base a nuestro esfuerzo personal, no es porque uno se esfuerza que se gana la salvación, no, es por gracia de Dios, es por fe. Y Primera de Juan, que está en la Biblia, nos dice que la fe es la victoria sobre el mundo. Fe, la victoria es. ¿Quién es el que vence al mundo? El que ha creído en que Jesús es el Hijo de Dios. Así que los vencedores son los que creen. Los vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. El que cree no va a morir eternamente. Es lo que dice. El que cree no va a morir eternamente. Lo que dijo Jesús en Juan, ¿verdad? Ha pasado de muerte a vida. El que vive y cree en mí no morirá eternamente, le dijo Jesús. Apocalipsis 26. Noten lo que dice, ya acercándonos allí al tiempo del juicio final. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vamos a leerlo otra vez. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Cristo, reinarán con él 1000 años. Ahora quiero explicarles algo aquí brevemente acerca de la primera y segunda resurrección. La primera resurrección es para todos los creyentes. Todos los creyentes, ¿ya? Jesús es las primicias, es decir, el primero que resucita, que tiene victoria sobre la muerte y que no vuelve a morir. Lázaro resucitó, pero luego con el tiempo se hizo viejito y murió. El hijo de la viuda también con el tiempo se hizo viejito y murió, y así. Pero Jesús es el primogénito de los muertos, es decir, el primero que resucita y ya no vuelve a morir. Eso va a pasar con nosotros los creyentes en la primera resurrección. La primera resurrección es bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque ya no va a vivir con el Señor. La segunda muerte, es decir, la muerte eterna, es ser echado a la condenación eterna, al fuego eterno, no le va a pasar. Eso significa que van a haber 2 resurrecciones, una para salvación y otra para condenación. Si usted cree en Jesús en este tiempo como su Señor, como su Salvador, usted va a resucitar en la primera muerte, en la primera resurrección, para entrar con Él y morar con Él y vivir con Él eternamente. Pero si usted rechaza a Jesucristo conscientemente y en su vida no se arrepiente, usted va a ir a la condenación eterna. Va a aparecer en la segunda resurrección. Apocalipsis 20, 14, 15. Apocalipsis 20, 14, 15. Y la muerte y el Hades, y ahí nos detalla, nos abre la mente, ahí nos abre la mente a qué es la muerte segunda. Noten: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Ser lanzado al lago de fuego. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El no estar inscrito, en el que tu nombre no esté escrito en el libro de Dios, en el libro de la vida, implica que uno va a ser lanzado al lago de fuego. Y uno no se inscribe en ese libro por obras, uno se inscribe en ese libro por creer, por arrepentirse. Capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En 21:8 se ve una realidad grande, que para Dios no hay pecado grande ni chico. Note que pone a los homicidas, a los violadores, a los estafadores, a los fornicarios, con los mentirosos. A veces nosotros decimos, sí, pero solo es una mentira, no he matado a nadie. Pero para Dios todos merecen igual condenación. Tendrán su parte, tendrán su terreno, tendrán su local en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Estar sin Dios eternamente, estar en el lago de fuego por toda la eternidad. Las consecuencias del pecado. Nosotros no podemos decir que hemos predicado el Evangelio si es que nosotros no le advertimos a la gente de la condenación que viene a causa de nuestra maldad. Uno no puede decir que ha predicado el Evangelio cuando utiliza términos como Dios te va a librar, Dios te ama, Dios te quiere, Dios va a librar tu familia. No, eso no es el Evangelio. Eso es algo que Dios puede hacer. Pero el Evangelio es que Dios quiere salvarte de la condenación eterna. Tus problemas temporales, tus luchas de este tiempo no se comparan con la eternidad. El COVID es una cosquilla para la eternidad. Tu mayor problema siempre será la eternidad. No es tus problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, no es tu economía, no es tu futuro, no es tu salud, no es tu estabilidad emocional. Tu mayor problema siempre será la eternidad. Y nosotros, aquellos que compartimos el Evangelio, tenemos que hacerle ver a la persona ese problema, las consecuencias de su maldad. Y entonces ahí es cuando vamos predicando un Evangelio correctamente. Ofrecerle a una persona felicidad, tranquilidad, alegría por seguir a Cristo es quizás una mentira. Digo quizás porque en la experiencia cristiana seguir a Cristo es difícil, es tener pruebas, es tener dificultades, es tener luchas, es negarse a sí mismo, y eso no es fácil. Claro que hay gozo, claro que hay alegría, pero el mensaje del Evangelio va más allá de este mundo. Nos pone con los ojos en la eternidad y tenemos que advertir de las consecuencias a las personas. Busquen por favor Mateo 11, 21 al 24. Porque las consecuencias no solo implican la muerte, sino también es el juicio de Dios. Nosotros ahora vemos la maldad y parece que la maldad está en descontrol, ¿verdad? Vemos que hay más asaltos, vemos que hay muerte, vemos que hay sicariato, vemos que hay violaciones. Y nosotros queremos que se castigue la maldad en este tiempo. Pero Dios no lo va a hacer así. Créanme que en este mundo va a haber injusticia. Y va a pasar eso. Muchos de nosotros tenemos quizás un carácter de buscar justicia. Nos indigna a quien no, lo malo, ¿no? Pero creo que por lo que encuentro en la palabra de Dios, la justicia va a venir todavía después. Cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a castigar la maldad de tal manera que todos quedamos satisfechos. Porque ahora, aunque se castiga la maldad, no se compara, no hay satisfacción. Si alguien mata a tu hijo, por ejemplo, lo mata y lo corta en pedacitos y lo pone en un costal y lo tira al río y tú nunca lo encuentras a tu hijo, esa persona es condenada a cadena perpetua. ¿Eso hace que pague lo que ha hecho? Yo creo que no te devuelve a tu hijo. Pero en la eternidad sí va a haber un pago que satisface. La maldad va a ser castigada de tal manera que todos los que tenemos hambre y sed de justicia vamos a quedar saciados. El juicio en Mateo 11, 21 al 24 es parte de las consecuencias del pecado. Vamos a mirar algunos versículos de este pasaje de Mateo 11, 21 al 24 de este tema para ir terminando en esta mañana. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida!
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran arrepentido, si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. A ver, vamos a pensar un poquito en el pasaje. ¿Está bien? Pensar un poquito en el pasaje. Noten primero en Corazín. Corazín y Betsaida. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y luego dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubiera arrepentido en cilicio y en ceniza. La pregunta es, ¿qué nos debe hacer pensar? Miren, ¿por qué Dios no hizo más esfuerzos para salvar a Tiro y a Sidón? Porque Jesús dice, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti ahora, tiempo que se hubieran arrepentido. Una pregunta, ¿no? Difícil, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Sí me dejé entender? Si Jesús dice así, ¿por qué no se hizo eso, pues? Y se hubiesen salvado. Y eso nos lleva a una conclusión. Eso nos lleva a una conclusión, que Dios siempre hace, el esfuerzo que Dios hace, siempre es suficiente. Siempre es suficiente. Es decir, los esfuerzos que Dios hizo por Tiro, por Sidón en su momento son suficientes. No se arrepintieron ante la luz que tuvieron, son responsables. ¿No? Son responsables ante esa luz que tuvieron. Y en el caso de Corazín y de Betsaida, ellos tuvieron más luz, por la gracia de Dios, más luz. Estaba el propio Cristo allí, pero igual no se arrepintieron, así que tienen mayor condenación. A mayor luz, a mayor cercanía, más condenación. No es que no te condenas, sino que hay más condenación. Versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y mira lo que dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea, si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en Capernaum, Sodoma no hubiese sido destruida con fuego y azufre. Imagínense. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué no se hizo? El esfuerzo que Dios hizo por Sodoma fue suficiente. Ellos tuvieron la luz necesaria para arrepentirse y no lo hicieron. Y Jesús está poniendo una referencia a Capernaum. Le está diciendo que ustedes tienen más luz. Ustedes tienen más revelación. El propio Hijo de Dios está ante ustedes, les dice. Y no quieren arrepentirse. Está poniendo una comparación. Dios conoce el futuro y todas sus posibilidades. No le podemos engañar, ¿no? Él conoce todas las posibilidades posibles, si ustedes se dan cuenta. Y el plan que Él está siguiendo siempre es su plan soberano, siempre es el mejor. Él permitió, o en su plan estuvo que Cristo venga en cierto tiempo, y la luz que tuvo Sodoma fue suficiente, pero en referencia, la luz que tuvo Capernaum fue más, y ni aún así se arrepintió. Y el texto dice, versículo 22, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sodón que vosotros. Versículo 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Miren, de paso les digo ya, para ir terminando, ya en la noche veremos el resto, que el juicio de Dios, el día del juicio, no es un día de salvación, a mi modo de entender. Que el día del juicio es un día para castigar la maldad.
que aquellos que creemos en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, somos librados de condenación. En el mismo momento en que creemos, somos declarados justos, inocentes. Ya no pasamos por el juicio de Dios. Ya estamos libres de ese juicio. Gracias a la obra de Cristo, a su sangre, a su obra bendita aplicada en nosotros, somos inocentes delante de Dios. ¿Ya para qué vamos a pasar juicio? Ya somos declarados justos. Somos justificados, dice la palabra de Dios. Pero si usted rechaza a Cristo, usted ese día del juicio no va a tener opción a arrepentimiento. Lo único que va a afrontar es cuánto Dios le va a castigar por su rechazo, por su maldad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar ahí en casa. Y si usted no conoce a Cristo, recuerde, Cristo sí es cierto, Dios sí es cierto, puede obrar en nuestra familia, puede obrar en nuestra vida de tal manera que tengamos bienestar. Pero el propósito principal no es este mundo, el propósito principal es las consecuencias eternas de nuestro pecado. Y Cristo pagó en la cruz una eternidad, de la eternidad de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que en realidad hay un alto precio, Señor, por la salvación eterna. Que rechazar esa salvación es atribuirse millones y millones, una eternidad de años de condenación sin esperanza, sin vuelta atrás. No miramos la eternidad en la dimensión que es. Debemos mirar la eternidad, quizás como lo dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a comprender que nuestros familiares van a ir a ese lugar de condenación si es que no se arrepienten, si es que no les hablamos el mensaje y toman esa decisión. Nuestros hijos, nuestros cónyuges, si es que no te conocen todavía y nosotros no hablamos del Evangelio, van a ir a ese lugar de condenación por los siglos de los siglos. Van a ser atormentados. Ayúdanos, Señor, a entender el valor de tu sacrificio. Quizás no lo vamos a entender hasta que estemos contigo, porque ahí vamos a estar gozando la eternidad. Pero aún con todo, ayúdanos, Señor, en nuestro propio minúsculo entender que tenemos, poder, Señor, aclarar nuestra condición y las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por cada uno. Y si hay alguien que no te conoce, que se está dando cuenta de su vida lejos de ti, alejado de ti, que reflexione, que unos instantes aquí, unos 100 años aquí, es un pestañeo en la eternidad, es un pestañeo en el fuego eterno. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Y si alguien está pensando así, que pueda arrepentirse de todo corazón y convertirse en discípulo, en seguidor de Cristo en fe y en temor a Él, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.